Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Ahora vamos a tener también otra clase de que vamos a hablar sobre del pecado. Porque el mundo, como dijeron nuestros hermanos en la mañana, está corrompido. No hay nada bueno en este mundo. Cada día se está corrompiendo más y más. Y a veces los gobiernos tan inteligentes, gobiernos grandes y preparados como es esta nación, están corrompiendo más al mundo entero por lo que ellos están evaluando, por el pecado que hay. Dese cuenta que este país que fue sentado, como dice, hasta el dinero, en Dios confiamos, este país se está corrompiendo, donde ha legalizado los matrimonios homosexuales, que a veces no se quiere decir, pero hay que decirlo, porque es el pecado, que el mundo se está corrompiendo y lo están legalizando. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, y eso no es que lo decimos nosotros, sino que la Biblia lo habla. Si usted lee Romanos 1, todo el libro del capítulo 1, ahí se va a dar cuenta de donde Dios está condenando este pecado. Y el mundo no lo quiere ver, ni lo quiere entender. Pero Dios, como dice en Romanos 1:23 parece que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda la impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios desde el cielo se revela porque está pasando todo esto y lo estamos viviendo y lo estamos mirando. Por eso el mundo no quiere entender el mensaje de la palabra de Dios, ni quieren escucharlo, quieren vivir a su manera. Quieren estar de donde ser complacidos dentro de las iglesias, de donde es permitido el pecado. Ahí quieren estar donde se sienten bien, porque ahí no les dicen la verdad. Como dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Ese es el tema. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Ese es el tema del pecado. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que vamos a mirar. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué están destituidos? Porque desde el principio, como predicó el hermano Roy, desde el principio se desobedeció. Dios dio la orden para que no pecáramos. Pero los seres humanos buscamos lo que nos parece mejor. Así es que estuvieron muy excelentes las
clase, la prédica en la mañana. Hoy estamos hablando del pecado. Romanos 3:10 hasta el 11. Romanos 3:10 hasta el 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dese cuenta, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Y aquí está hablando de que todos se desviaron, es porque ya conocían la palabra del Señor. ¿Cuántos han sido bautizados durante este tiempo que hemos estado nosotros aquí y se han retirado? Conocieron la verdad y no les pareció. ¿Por qué no les pareció? Porque no estaban alimentados espiritualmente, no conocieron la palabra del Señor, se bautizaron por una emoción y no conocieron el don de Dios. No conocieron el don de Dios. Miremos Salmos. Libro de Salmos. Salmo 14. Ahorita les doy la cita. Salmo 14, 14:1 hasta el 4. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dese cuenta lo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dese cuenta, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que dice el libro de los Salmos. No hay ni siquiera uno. Todos se corrompieron. Y aquí está hablando de gente que conocieron la palabra de Dios, porque no está hablando del mundo allá afuera, si el mundo ya está corrompido y no quiere obedecer al Señor. Aquí está hablando de gente que conoció las cosas de Dios, del pueblo de Israel, que vieron las maravillas que Dios hizo con ellos. Pero cuando entraron a la tierra prometida, hicieron lo que hacían todos los países vecinos de ellos. Se pusieron a la disposición de ellos, adorar a sus ídolos, que adora el mundo de hoy en día, que esto no es nuevo, esto viene desde el pueblo de Israel. Adorando a sus ídolos. Como dice Isaías, ¿con qué Dios me compararéis? ¿A quién me compararéis? Dice Dios. De los dioses que tiene el mundo. Dense en cuenta. Eso es lo que vive el mundo y eso es lo que le gusta al mundo. Y a eso le sirve el mundo. Y por eso el mundo está corrompido y lleno de pecados, porque no quiere que le digan la verdad. No hay ni siquiera uno que tenga el conocimiento del Señor. Miremos el libro de Romanos. Vamos a estar aquí en Romanos la mayoría de tiempos. Romanos 4, 7 y 8. Dice el 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón
a quien el Señor no culpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Pero ¿quiénes somos aquellos que el Señor no culpa de pecado? Preguntas. Porque nosotros podemos enseñar allá afuera. No tenemos visitantes en este momento, pero nosotros mismos estudiamos la palabra del Señor y le podemos dar estas clases allá afuera. ¿Quiénes son aquellos aventurados que el Señor no culpa de pecado? Aquí ya estamos incluidos nosotros, porque ya conocimos la palabra del Señor, ya fuimos bautizados, ya fuimos lavados de nuestros pecados, así es que el Señor no los culpa. Así es que esto nos sirve a nosotros mismos como iglesia para poderle hablar a alguien allá afuera. ¿A quienes el Señor no culpa de pecado? ¿Y a quienes el Señor culpa con el pecado que vive el mundo? Romanos 6, versículos que ya los conocemos de memoria, que le podemos explicar a la gente, podemos evangelizar a la gente cómo poder ser salvo, cómo llegar a la salvación, cómo entender la palabra, cómo enseñarles, cómo predicarles. Dice Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos en el pecado? ¿Verdad que no? En ninguna manera, dice la respuesta, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que podemos enseñarle a la gente allá afuera nosotros. Las hermanas hembras que conozcan la palabra del Señor. ¿A dónde te puedo llevar? Ven, estudiemos y te voy a enseñar cómo conocer el Evangelio, cómo lo puedes entender, cómo puedes ser bautizado, cómo pueden ser borrados tus pecados. Porque cuando somos bautizados, somos sepultados, dice, juntamente con Cristo. Eso es lo que hace el bautismo, que te lava todos tus pecados y andamos en una vida nueva, como dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Todo lo viejo que teníamos antes pasó, quedó atrás. Y ahora que tenemos cosas nuevas que aprender. Eso es lo que tenemos que predicar. Eso es lo que predica la iglesia de Cristo. Eso es lo que nos dejó el Señor Jesucristo. La palabra del Señor para poderla predicar y poderla entender. Romanos allí mismo, Romanos 6, 7 y 8. El 7 dice, vamos a leer desde el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Ya no sirvamos más al pecado porque ya fue destruido. ¿Y cuándo fue destruido? Cuando fuimos lavados.
¿Cuándo fuimos lavados? Dice el 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si moriremos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Viviremos con Él. Porque Dios los ha perdonado todos los pecados. De eso es lo que la clase se trata, de que no hay justo ni siquiera uno en la tierra. Porque el mundo está lleno de maldad. El mundo está corrompido. El mundo quiere seguir su vida. Así es que nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor. Tenemos que estudiarla. Tenemos que saber. ¿Cómo le digo a mi amigo? ¿Cómo le explico de la salvación? Romanos 6:21. Ahí mismo en Romanos 6:21. Hasta el 23. Dice, vamos a leer del 20. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre y cerca de la justicia. Pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ¿qué teníamos nosotros de aquellas cosas que ahora nosotros mismos los avergonzábamos de lo que hacíamos? Es lo que dice Dios. Pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No es bueno acordarnos, ¿verdad?, de las cosas que hacíamos antes. Vergonzosa lo que hacíamos. Vergonzoso lo que hacíamos. No vamos a decir que no. Si no le podemos mentir a Dios, porque Él los conoce. Él sabe quiénes éramos. Y gracias al Señor, por su misericordia, somos salvos. Pero para eso hay que escuchar la palabra del Señor. Para eso tenemos que predicar nosotros. Porque si no predicamos, ¿cómo va a haber gente salva? ¿Cómo? Tenemos que predicarla. Romanos 8. Romanos 8, 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál era la muerte? Antes de conocer las cosas de Dios, ¿cuál era la muerte? Estábamos muertos, dice Efesios 2:1. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, de los hijos que operan en la desobediencia. Eso éramos nosotros antes. Eso éramos nosotros antes.
Pero ahora dice Cristo, no hay ninguna condenación. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. Pero los que andan conforme a la carne, están viviendo en el pecado todavía. Y por esa razón no quieren buscar a Dios. Porque no quieren que sus obras sean descubiertas. Quieren vivir en su mundo. Quieren vivir en su lujuria del mundo. En la libertad. Romanos 13. Romanos 13, 11. Hasta el 13. Dice Romanos 13, 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya es tiempo de levantarnos, dice Dios. Ya es tiempo. No podemos estar dormidos. Hay que estar listos, preparados para toda buena obra. Porque eso es lo que dice el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? No es un tiempo bueno. Es un tiempo malo el que estamos viviendo. Cada día hay perversidades. Cada día hay cosas tremendas. Y esto conociendo ese es el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos ¿de qué? De las armas de luz. Andemos, dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, en lascivias, no en contiendas y envidias. Leamos el 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y nos proveáis para los deseos de la carne. No probamos para los deseos de la carne. Vistámonos de Jesucristo. Andemos como de día, dice la palabra de Dios. No en glotonerías, no en borracheras, no en envidia, no en lujurias. Dios no permite eso, que sus hijos anden haciendo estas cosas. Porque si estamos haciendo estas cosas, ¿de qué sirve que estemos aquí? ¿De qué sirve? Saliendo de aquí, pasemos ahí a la tiendita de la comida esa que está ahí. A comprar una caguama, ¿verdad? Es de noche, no los miran. Dese cuenta, Dios no quiere eso de sus hijos. Andemos honestamente. Que el vecino los vea honestamente. Que somos cristianos. Y que no mire el vecino que en la mañana salimos con la Biblia y más tarde pasamos con una caja de cerveza. ¿Y cómo es ese que este es cristiano? ¿Vea? Vistámonos de nuestro Señor Jesucristo. Porque está escrito en la palabra del Señor y eso es lo que tenemos que estudiar. Eso es lo que tenemos que estudiar. Andemos como de día, honestamente. ¿Qué es andar honestamente? Andar derecho, que nadie tiene que decirle nada a uno. Te vi haciendo esto. Eso es andar honestamente.
No dice emborrachera, no emborrachera. No tenemos que andar en esto, porque somos hijos de Dios. Ya eso quedó en el pasado. Miremos allí en Hebreos. Hebreos 5. Hebreos 5. Me imagino de que nosotros como padres queremos tener que nuestros hijos saquen una profesión, saquen en la universidad o no se gradúen de ingenieros, de doctores, de abogados. Todos los padres queremos eso, ¿verdad? Preparar a nuestros hijos. También el mundo allá afuera que no conoce a Dios dice que prepara a sus hijos, pero de otra manera. Yo cuando tenía como 15 años, trabajaba en la agricultura y andaba un amigo que decía él, tenía dinero sus papás. Mi papá me ha puesto a estudiar, dice, para que yo sea sacerdote. Y lo cual lo logró, dése cuenta. Pero esto no es don de Dios, sino don de quién. Es obra de Satanás. Esos no son llamados de Dios, esos no son sacerdotes de Dios. Nosotros somos los sacerdotes de Dios. Nosotros somos los sacerdotes de Dios. No los que son puestos por los hombres. Dese cuenta. Pero para los padres era un gran, como dice, un gran lujo tener un hijo estudiando para sacerdote. Dese cuenta. Y los sacerdotes ni por cerca conocíamos la palabra de Dios. Pero ahora que la conocemos, nosotros somos sacerdotes. Porque habiendo un sacerdote que traspasó a los cielos, dice, no hay necesidad de haber sacerdotes aquí en la tierra, que son puestos por los hombres. Eso es lo que dice el Hebreos 5, dice, porque todo sumo sacerdote, mandado entre los hombres, constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presenten las ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestren pacientes con los ignorantes extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidades, también Él está lleno de pecados. Esos son los sacerdotes del mundo religioso de hoy en día. Que se muestren pacientes, dice, con los ignorantes extraviados, puesto que Él también está rodeado de... ¿Quiénes son los ignorantes? El pueblo que no conoce de Dios. Nosotros que pasábamos al frente a confesarlos con un nombre. Y te mandaban a rezar unas cuantas Ave María por allá. Ese es este mundo religioso. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Dice, y el 3 dice, por causa de ello debe ofrecer, oigan cómo dice, por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie puede tener, dice, esa honra, ese llamado, sino los que son llamados por Dios. ¿Quiénes somos los que somos llamados por Dios? Nosotros. Cuando pasamos aquí al frente y confesamos la fe en Cristo Jesús, nosotros somos los llamados. Nosotros no somos puestos por los hombres, sino que somos llamados hijos de Dios. Pero estos sacerdotes que tiene el mundo, estos no son llamados de Dios.
Estos son puestos por los hombres y trabajan a favor de los hombres. ¿Y nosotros para quién trabajamos? Para el Señor. Salmos 32. Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, dice él. Pero ¿quiénes somos los bienaventurados? Nosotros, los que hemos obedecido el Evangelio y hemos aceptado como nuestro Padre a nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros somos bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dios los ha perdonado todos. Dios los ha perdonado todos. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Esos somos nosotros. Isaías 43. Isaías 43, 25. Dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién es el que borra nuestros pecados? Yo soy el que borro tus pecados y no me acordaré más de tus pecados. ¿Por qué no se va a acordar Dios? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Los borra nuestras rebeliones, los borra nuestros pecados y dice que no se va a acordar más. Porque ya fuimos lavados y Dios los perdonó. Eso es lo que predicamos nosotros, lo que Dios dice. Cómo te borra tus pecados, cómo te borra tus rebeliones el Señor. Y no se va a acordar más de tus pecados porque ya los borró. Jeremías 2:22. ¿Qué dice Jeremías 2:22? Aunque te laves con lejía y amontones jabón, la mancha, dice Dios, quedará delante de mí. Aunque te laves y amontones lejía. Pero la mancha del pecado queda delante de nuestro Señor Jesucristo, delante de Jehová. Ezequiel, versículos muy conocidos que estudiamos nosotros. ¿Y cómo le podemos enseñar a la gente? ¿Por qué la gente afuera miramos nosotros? Ezequiel 18:20. ¿Por qué nosotros somos engañados allá afuera? ¿Por qué no conocemos a Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos ahijados en el tiempo que vivimos allá en el mundo? ¿Cuántos? Levanten la mano si todos pasamos por ahí. Todos. ¿Por qué? No sabíamos nosotros por qué razón. Pero ahora conocemos la palabra del Señor. ¿Por qué tiene que ir a bautizar a un niño? ¿Porque trae pecado? ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra de Dios. Falta de conocimiento, como dice Jeremías
6:16. ¿Qué dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así es que el mundo religioso tiene que llevar a bautizar al niño porque el niño trae pecado. ¿Cuál es la razón que el niño trae pecado? Porque el llamado sacerdote tiene que tener engañado al mundo y al pueblo entero y no decirle la verdad. El niño sale limpio. Sale limpio del vientre de su madre sin pecado. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El hijo no trae pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué los engañaron a nosotros mismos? Nosotros tenemos allá padrinos que los apadrinaban porque teníamos pecado y fuimos bautizados. Por eso mucha gente hoy en día no quiere aceptar las cosas del Señor, porque dicen que ya fueron bautizados. Pero ¿cuándo? Cuando era un niño no se dio cuenta. El padrino lo agarró y lo chineó y le vino al sacerdote y le roció agua con una palma. Ese no es bautismo. Pero el mundo así está, creído y engañado, y lo sigue haciendo. Viviendo la ignorancia. Como dice la misma palabra de Dios, ahí en Hebreos 5. Los trata de ignorantes. Dese cuenta, la misma palabra de Dios lo hacían por ignorancia. Así es que, y dice el 21, mas el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos y hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá, si se apartara de todos sus pecados. Eso es lo que quiere Dios, eso es lo que tenemos que predicar, que se aparte de todos sus pecados y vivirá. ¿Por qué dice vivirá? Porque está muerto en vuestros delitos y pecados. Está muerto. Por eso dice Dios, si se apartare. Si se apartare, más el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todo mi estatuto y hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente allá afuera. Que el Hijo no trae pecado. El pecado lo hacemos según vayamos desarrollando. Salmo 53. Salmo 53, 1 hasta el 4. Dice el necio en su corazón otra vez. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, se hicieron abominables. Se hicieron, dice, abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido de buscar a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice el 4, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como
comiesen pan y dice, y a Dios no lo invocan. ¿Cómo está este mundo hoy en día? Dice, no tienen conocimiento. Todos los que hacen iniquidades, que devoran a mi pueblo. Devoran a mi pueblo como si comiesen pan. ¿Y a Dios? ¿Qué pasa con Dios? Ni siquiera lo mencionan. Este último versículo es lo que ha pasado en Los Ángeles. Se burlaron de Dios. ¿Y qué pasó? Ellos se alegraron de todo lo que estaban haciendo, de todas sus maravillas que ellos hacen en el mundo, sus perversidades. Todos elogiaban elocuentemente. ¿Pero qué dijo? El Dios que hizo el cielo y la tierra ni siquiera se menciona. Esta ciudad vive sin Dios y viven bien. ¿Qué les pasó? Eso es lo que dice este versículo. No tienen conocimiento. Los que hacen iniquidad devoran a mi pueblo y comen. Dice, devoran, dice, a mi pueblo como si comiesen pan. Y a Dios, ¿qué dice? A Dios no lo invocan para nada. Esas son las consecuencias. Los que se burlan de Dios. Los que dicen que a Dios ni siquiera lo mencionan. Pero traen sus consecuencias. Duele decirlo, pero dice como si comiesen pan. Se alegran, pero a Dios no lo mencionan. Romanos 2:16. ¿Alguien me lo quiere leer? Romanos 2:16. Porque Dios dice que va a descubrir todos los secretos. Dice Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dios va a descubrir todo. Dios sabe cada secreto de los hombres. Dios lo va a descubrir. Porque vienen días, como dice el Señor, enviaré hambre a la tierra. ¿Qué dice? Amos 8:11, ¿quién me lo quiere leer? Hasta el 12. Y terminamos la clase. Amos 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviará hambre a la tierra, no hambre de pan, sino de agua, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Eso es lo que enviaré hambre a la tierra. Se acabarán las predicaciones. Y el que no quiere escuchar, después va a andar buscando quien le predique. Allí dice. Pero no va a encontrar. Este es el tiempo que tenemos ahorita en la tierra. Va a haber ese día que se va a llegar. Van a andar de aquí para allá, buscando quien les predique. Entonces van a estar angustiados. Entonces van a estar como los de la barca de Noé. Ábrelos la puerta. Noé ya había cerrado la puerta. ¿Quién la cerró? Dios la cerró. No quisieron entender. Ahora viene lo mismo.
se va a acabar, dice Amos 8:11. Va a haber hambre en la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Van a andar tocando puertas. Nadie les va a predicar, porque solo Dios sabe cómo va a cerrar la garganta de sus siervos que predican. Se acabó. Ese es el mensaje de la palabra del Señor. Que Dios me lo bendiga y que esta clase lo sirva de crecimiento espiritual para poder enseñar allá afuera también al que no la conoce. Y es una clase que nosotros podemos aprender. Cada día que estudiamos la palabra del Señor, los alimentamos espiritualmente. Que pase el hermano el canto de invitación. Que Dios me los bendiga, hermano.